¿Vos no podés ver? No, No, pues voy a cambiar el horario teórico. no vas a poder ahora, ya tenemos aula asignada, vas a tener que llevarlo. Gracias, Francisco González. Si no, estos chicos después van a venir a rendir final y no les vamos a conocer la cara, como no pasa cuando vienen a rendirme, pero Y no se les toma. Si no lo conocemos, no se les toma. somos más buenos con los que les conocemos la cara, así que aprovecho. Igual está medio complicado con los barbijos conocerse mucho. Sí. Sí, así es. Hola, Tenés profe, razón. bueno. Buen día, José. Claro, no se me ocurrió antes de decir que el que le conocemos la cara lo probamos y hacemos preguntas más fáciles. Mira, van a aprender todos ahora, los 100 con cámaras encendidas, se nos va a tirar todo. Bueno, les agradezco a todos la puntualidad. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ayer. Bueno, buenísimo, gracias. Esperen que no lo estoy viendo yo ahora. Vale. Bueno, como les había dicho, vamos a usar estos primeros minutitos donde siempre vienen algunos rezagados y vamos a hacer un simulacro de preguntas de parcial. Simplemente no son de todos los contenidos, como les dije, son algunas preguntas del tema de puerperio que vimos la semana pasada, para ver básicamente qué integraron, qué les quedó. Algunos a lo mejor ya lo están releyendo para el parcial, otros a lo mejor no, pero bueno, no importa porque les va a servir un poco como para centrar el estudio del tema. Son 6 preguntitas, traten de hacerlas lo más consciente posible, ¿sí? Usamos hasta las y cuarto, si les parece. Son rápidas de contestar. Fíjense, ahí les puse el link, fíjense si con el código QR lo pueden escanear o si no, usen el link de abajo. El primero, que es más cortito, a mí no sé por qué me da error, supongo que es el navegador y sus restricciones, pero como no lo pude hacer andar, les puse este otro también que es más largo por las dudas. Profe, ¿me puede pasar el link al chat, por favor? Ah, Sí. sí, perdón, no me di cuenta. ¿Los dos les paso? Sí, el que ande. Andan los dos teóricamente, pero... Ay, no me deja copiarlo, a ver, déjame un segundo. Sí, sí, está copiado ya. Ahí, No, pero... Julieta lo... Ah, Saca los el chicos código. que quieran. Bien, pero Sí, no, por lo menos a mí no me abre ese, el primero. Gracias, Juli. ¿Les Y da no o van no a les da tampoco el ese? primero. Sí, pero no deja acceder a ese link. Ah, el otro copia, Juli, si podés. Ahí lo copié. Sí, creo que va a ser más rápido. Ay, gracias. Y no sé por qué, capaz que la página esto ya no está en vigencia. Si lo descubren, Andy, me avisan. Era broma, si quieren. ¿Pudieron acceder? Sí, Sí, el profe. formulario largo anda, Ah, el bueno. otro no. Y el otro no, a mí me daba error ayer, por eso no sé qué era lo que le pasaba y no lo encontré tampoco. Quizás ese código ya no anda más, esa página de QR. No, a veces es un tema de actualización del formulario, ¿viste? Entonces... No, pero dice que es un error de seguridad. Es como que lo Ah, detecta puede como si ser. fuera viral o una página no segura. ¿Ese es el que usábamos en el teléfono? Sí, Ah, sí. yo no sé si lo tengo, a ver. Ahí me fijo.
Para los que entraron últimos ahora, les vuelvo a copiar el link que están haciendo. Enganche la mayoría de la gente, no entiendo por qué los demás no. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy nos había quedado pendiente ver dentro del tema de las enfermedades metabólicas del periparto. Tenemos a tu gato José hoy, que estaba enfrente de mi cámara. Sí, profe, una alumna nueva. Sí, no se quiere perder nada. No, está en todas las clases ella, de todas las materias. Mientras que no te dicte después. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que nos había quedado. La clase pasada nos enfocamos con las enfermedades metabólicas que estaban antes del parto, ¿sí? O que ocurrían, por lo menos su etiopatogenia de desenlace en los momentos anteriores al parto, las semanas del parto, y hoy nos vamos a enfocar con aquellas que tienden a aparecer después del parto, en lo que sería el puerperio o en la lactancia, ¿sí? Vamos a ver, principalmente son muchas, y obviamente los tiempos por ahí no alcanzan para verlas en todas en detenimiento, pero vamos a ver las más importantes, que son la hipocalcemia, la tetania magnesémica y la cetosis bovina. Y ya vamos a ver que la cetosis bovina es muy parecida a lo que estuvimos viendo de hipocalcemia, por eso la dejé para el final. Vuelvo a hacerles hincapié, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en las principales del puerperio, pero tengan siempre en cuenta que, tanto como vimos que la toxemia por ahí empezaba las semanas previas al parto, pero a lo mejor se desencadenaba después del parto, a veces antes, otras veces después, tengan en cuenta que estas enfermedades no aparecen de un día para el otro, ¿sí? Son enfermedades que están relacionadas al equilibrio metabólico, entonces el metabolismo empieza a sufrir esos desbalances y va tratando de compensar y volver a la homeostasis, como ustedes saben. Y cuando eso no puede suceder es cuando empieza a aparecer el desbalance metabólico, ¿sí? Algunos desbalances, como vamos a ver, son mucho más agudos que otros, dependiendo de cuál sea el metabolito que está faltando, ¿sí? Y la actividad que tenga ese metabolito también. Algo que sí es importante que recordemos y que a veces no se le da la debida importancia es recordar la función fundamental que tienen todos los minerales, los macrominerales y los microminerales, en las funciones del organismo, ¿sí? Son como trabajadores silenciosos, donde están relacionados con el pelaje, con la piel y la salud de las pezuñas, con la producción de la leche, con el desarrollo muscular, el desarrollo óseo, la fertilidad, ¿sí? Favorecen o no el apetito y sobre todo la absorción o no de otros minerales, el sistema nervioso, el desarrollo del feto, la producción láctea, ¿sí? La resistencia a enfermedades, pero fíjense que hay macrominerales comunes, como el cobre, el zinc, el selenio, calcio, fósforo, ¿sí? Macro y microminerales, que son de suma importancia en el organismo y que van actuando en distintos lugares, ¿sí? Y esto que les digo, muchos están relacionados o interrelacionados entre sí, unos con otros, ¿sí? Supónganse, el calcio y el fósforo en general siempre van juntos, en su balance, pero el calcio y el magnesio a veces la absorción de uno dificulta la del otro, por nombrarles dos. Vamos a ir viendo, supónganse que el magnesio
Y el potasio también tiene funciones contradictorias. Pero bueno, es importante conocer esto. A veces uno dice, minerales como que no sirven para nada, ¿sí? Pero muchas patologías están detrás justamente de esta ausencia de minerales y es lo último en lo que pensamos, ¿sí? Lo último en lo que se tiene. Pero en estos desbalances metabólicos es importante que sí los tengamos en cuenta. ¿Ah? Por eso vamos a empezar a hablar de la hipocalcemia puerperal, o también la pueden leer en la bibliografía como el nombre más viejo, que es la fiebre de la leche, o la parestia puerperal, ¿sí? Por el tipo de sintomatología que da, ya lo vamos a ir viendo. Se trata, a modo de introducción, después nos vamos a ahondar un poquito más en la etiopatogenia, ¿sí? De una enfermedad metabólica que se presenta en general desde las 24 horas previas al parto hasta las 48 o 72 horas postparto, ¿sí? ¿Por qué en este momento? Porque justamente este momento es cuando más calcio se necesita para el parto, ¿sí? Y después para la preparación del calostro, o sea, la síntesis de calostro, no me salió la palabra, la síntesis de calostro y la síntesis láctea, ¿sí? Entonces, esas son las grandes demandas de calcio que va a tener el animal en ese momento, y si no tiene calcio suficiente circulando, va a venir justamente este desbalance metabólico. ¿Ah? Pensé que todo está relacionado, por eso siempre les digo que traten de relacionar las cosas con, es más fácil después recordarlas. Se suele presentar con más frecuencia en las vacas que tienen más de un parto, ¿sí? Y raramente en las vaquillones. Tiene que ver justamente con lo que vamos a ver después, que es el metabolismo que tiene el calcio normalmente, ¿sí? La vaquillona en general es un animal que todavía está en crecimiento, entonces su regulación, la regulación hormonal del calcio, que depende de qué hormona. A ver quién se acuerda. Rápido, me tienen que activar todos los micrófonos. Calcitonina y ¿qué más? La paratormona, muy bien, Pilar. Sí, la paratormona se activa, vamos a ver un poquito más adelante, cuando hay déficit de calcio, y la calcitonina se activa cuando hay normocalcemia, ¿sí? Está relacionada también esta enfermedad, justamente por el momento en el que ocurre, con las distocias, con las hipomagnesiemias que vamos a ver más adelante, con las retenciones de membrana fetal, con cetosis subclínicas que puede haber, con mastitis, ¿sí? Entonces a veces se pueden confundir algunas sintomatologías y hacer confuso el diagnóstico dependiendo del momento en el que ocurren, ¿sí? O uno puede enfocarse en una patología y no observar que conjuntamente está sucediendo la otra también, ¿sí? Entonces, tienen que estar alertas a esas cuestiones. Vamos a ver ahora. Sí, perdón. Eso que usted explica recién, ¿significa que al tener una enfermedad metabólica hace a la vaca más susceptible para una mastitis, por ejemplo? Sí, ¿O o al al revés? revés, ¿sí? Bien. Que la existencia de la distocia o de la retención de membrana, ¿sí? O de la otra, o de una cetosis, ¿sí? Favorece que ese desequilibrio del calcio también se vea afectado. Bien. ¿Ah? Gracias. Cuando lleguemos a la parte de sintomatología, después vamos a volver a ver que entonces esta enfermedad, si uno hace un seguimiento del perfil metabólico, se va a caracterizar bioquímicamente porque va a haber una hipocalcemia muy deprimida, ¿sí? Acompañada en general de una hipofosfatemia. Como les dije, el calcio y el fósforo en general trabajan juntos, ¿sí?
Entonces, nos tenemos que centrar y acordarnos desde el momento del parto, como figura acá en el eje de la Y, ¿sí? El inicio de la producción de leche, que es de crecimiento exponencial, sobre todo durante las 4 o 5 semanas primeras del posparto, que es cuando se da el pico de la lactancia, ¿sí? Ahí la demanda de calcio para el calostro y para la leche es sumamente elevada, acompañado de que ya para el momento del parto también hubo ciertas necesidades de calcio que necesitaron ser cubiertas, y que esto, acuérdense, está acompañado de que las primeras semanas del posparto o de la lactancia temprana tenemos un balance energético negativo en este animal todavía, ¿sí? El rumen todavía no alcanzó a recuperar su tamaño normal, porque el útero está recién involucionando, y eso va a hacer que ese balance negativo, acompañado de la demanda elevada de calcio, pueda, si eso no se regula bien, pueda hacer que aparezca esta patología, ¿sí? Por eso se da alrededor, ¿sí? Un día antes, un día después del momento del parto. Insisto en esto porque por ahí el momento en el que ocurre después les ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas patologías o carencias de macrominerales y microminerales. ¿Ah? Después esta calcemia, una vez que pasó el pico de la lactancia, ya se va normalizando. El tema lo vamos a ver por qué pasa esto acá, ¿sí? ¿Cómo es la dinámica del calcio? El calcio en general se absorbe por la dieta. De lo que se ingiere y se absorbe a nivel de intestino delgado, solo entra en circulación para ser aprovechado el 50%. Por eso acá dice su ingesta, supónganse, esto es un ejemplo, ¿no? Que tiene una ingesta de 60 gramos por día, vamos a tener una pérdida a través de las heces de 30 gramos por día. O sea que solamente 30 gramos por día son absorbidos. Fíjense que es mucho lo que se pierde, ¿no? Si además acá, en el sistema digestivo, a este nivel o a nivel de líquido extracelular, existen otros minerales que captan el calcio y evitan que se absorba, la absorción va a ser más baja del 50%, ¿sí? Pero suponiendo que dentro de lo mejor se absorbe el 50%, una partecita muy pequeña va a ir a los jugos digestivos, otra parte va a ser eliminada por la orina, pero fíjense que la mayor proporción va a ir hacia la leche, ¿sí? Y fíjense que aún el feto en máximo crecimiento y desarrollo exponencial tiene casi 5 veces menos requerimientos que la lactancia, ¿no? 24 gramos por día de los 30 o 5 gramos por día de los 30. ¿Ah? Entonces, esta gran necesidad de calcio, ¿sí? Puede ser regulada a través de lo que estuvieron comentando ustedes, de la calcitonina y la paratormina. ¿Qué pasa acá? Que si uno está dando una dieta que contiene calcio y la calcemia se mantiene dentro de ciertos límites, ¿sí? En el momento en que empiece a subir la demanda, a usar más calcio y bajar los niveles en circulación, el sistema tarda desde que capta esta baja de la calcemia hasta volver a normalizarla, tarda entre 7 y 10 días. ¿Sí? Entonces, esta semana es clave, porque si no tengo el calcio que necesita y hasta que se remueva del hueso el calcio va a tardar 7 días, es ahí cuando se presenta la patología, ¿sí? Vamos a ver más adelante que por eso es clave que en las dietas prepartos no se den alimentos con altas concentraciones de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los alimentos
tienen altas concentraciones de calcio, ¿sí? Estamos inhibiendo la acción de la paratohormona. En cambio, si nosotros mantenemos a la paratohormona activa, ¿sí? Con bajos niveles de calcio, trabajando, esta semana, ¿sí? No va a existir esta semana, porque la paratohormona va a estar removiendo calcio del hueso y manteniendo la calcemia normalmente. Entonces, cuando se necesite, va a tener de dónde sacar. No vamos a tener que esperar que abra el banco, ¿sí? ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, para la etiopatogenia de esta patología, es importante que recordemos que, bueno, que la síntesis de paratohormona responde a una disminución de los niveles de calcio. A medida que disminuyen estos niveles de calcio, la paratohormona se activa, ¿sí? También es importante para que se presente esta patología, la acción que tiene la vitamina D como un principio activo para colaborar en la remoción ósea también. Sobre todo la vitamina D lo que colabora es en la absorción de calcio a nivel de intestino delgado, ¿sí? Entonces, pero si la vitamina D no está activada, el calcio que pasa por el intestino pasa de largo, ¿sí? Ya vimos que se pierde casi el 50%. Entonces, una síntesis insuficiente de vitamina D o el principio activo, que es el 1,25 de hidrocolecalciferol, ¿sí? Para hacerlo más rápido yo les digo vitamina D, pero cuando hablamos de vitamina D estamos hablando de este principio activo, ¿sí? Que es el que ayuda justamente a absorber ese calcio de la dieta. Después puede haber también por algún otro tipo de patología una respuesta insuficiente de los órganos y tejidos más importantes que almacenan calcio y que entonces no responden ni a la vitamina D ni a la paratohormona, como en los riñones, los huesos, o esto que les comentaba del intestino delgado. Por supuesto que la etiopatogenia también influye en la pérdida aguda de calcio que va a ir, ¿sí? En realidad pérdida de la sangre, ¿no? Porque va a ir al calostro y va a ir a la leche, no se pierde nada, se reutiliza, ¿estamos? Pero bueno, en la circulación de la vaca, o de la hembra en este caso, va a disminuir los niveles de calcio debido justamente a esta formación y síntesis de calostro y de leche. También se ve intensificada esta hipocalcemia que además va acompañada de una hipomagnesemia, ¿sí? Y las situaciones de estrés, como por ejemplo el pico de la lactancia, en las vacas lecheras, en las altas productoras sobre todo, donde esta demanda de calcio para la leche es mucho más elevada que el resto de las vacas, eso es una situación de estrés muy fuerte que también hace que la respuesta de la paratohormona se pueda ver disminuida. ¿Estamos? Entonces acá es clave el nivel previo de calcio que tiene el animal, el momento de la vida de la producción en el que se encuentran, porque cuando empieza a sintetizar calostro y leche, la síntesis de calostro, acuérdense que no empieza el día del parto, empieza un poco antes, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, se viene dando esto, se viene dando, y en algún momento no alcanza, y ahí es cuando aparece la sintomatología más aguda y más intensa. Entonces, si nosotros venimos haciendo un seguimiento de estos animales, seguramente lo vamos a detectar antes, ¿sí? Si somos buenos observadores y venimos teniendo buenos datos y fichas, ¿sí? Vamos a detectarlo antes o vamos a poder evitarlo. El tema es que cuando aparece, son enfermedades de sintomatología muy aguda y que tienen un desarrollo muy rápido, ¿sí? O lo resuelve o se muere el animal en poquito tiempo. Entonces,
¿Cómo se hace esta movilización de calcio desde las reservas corporales? La principal fuente, como dijimos, es el hueso, pero también hay el riñón y está la absorción, se puede intensificar la absorción en nivel de intestino delgado. La vitamina D colabora para que las hormonas, la calcitonina y la paratormona, se activen dependiendo de si hay carencia o hay exceso de calcio para depositarlo en los huesos. Pero fíjense esto que les decía, recuérdenlo, entre la detección del déficit que hace el organismo hasta que puede movilizar el calcio desde el hueso, ¿sí?, tarda 7 a 10 días, dependiendo. Estos 7 a 10 días son fundamentales que nosotros los tengamos en cuenta, ¿sí? Esto hace que la regulación del calcio sea muy precisa, pero es lenta, ¿sí? Hay otros macrominerales y microminerales que son más fácil de regular porque su regulación no es tan lenta como esta. Esta, como depende de las hormonas y que se active esa hormona y que esa hormona después vaya al sitio, al tejido y cause la remoción del calcio, necesita de al menos 7 días. ¿Va? ¿Vamos? Ya vamos a llegar, hermana, a la profilaxis, pero sí, no dar una dieta alta en calcio preparto, sí, ya vamos a ver que a veces se necesita suplementar y otras veces suplementar puede ser contraproducente. Pero si posparto podés dar una dieta. Una vez que ya está, lo más conveniente es que en los momentos de las primeras semanas posparto dejes que el funcionamiento sea endocrino, ¿sí? O sea, que la hormona regule la remoción del calcio de los huesos. Si vos le das posparto también la dieta alta en calcio, nuevamente estás inhibiendo la función de la paratormona y solamente va a depender de lo que vos le des en la dieta. Si por alguna razón no lo absorbe ese calcio, vas a causar vos la hipocalcemia. Entonces tenés que estar seguro de que los nutrientes que le estás dando, el pasto, el tipo de forraje, el tipo de dieta que estás dando, no tiene minerales que vayan a quelar el calcio y no permitir que se absorba, ¿sí? Porque bueno, entonces vas a tener que tenerlo en cuenta. ¿Quedó claro, Hernán? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias más graves del déficit de calcio? Que va a haber una pérdida de tono muscular. Tienen que recordar, ¿alguien se acuerda cuál es la función una de las funciones más importantes del calcio? ¿Qué quiero decir? La contracción muscular, profe. Sí, muy bien. Interviene en la contracción, tanto en la transmisión de la señal, ¿sí?, pero sobre todo en la contracción muscular. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay otras patologías, como el magnesio, por ejemplo, que está más relacionado a la placa motora del movimiento de la contracción muscular, y por eso después en la sintomatología uno los puede distinguir, porque uno actúa sobre la contracción del músculo en sí misma, en el calcio, y la otra actúa sobre la transmisión de esa necesidad de contraerse o relajarse, ¿está? De la función del músculo, por así decirlo. Entonces, vamos a tener una pérdida de tono muscular, va a haber reducción de ingesta, y por eso también se va a profundizar este estado de hipocalcemia, y la situación de estrés va a hacer que se libere cortisol. Entonces son vacas que están en alta producción, o por lo menos en el pico de la lactancia de su producción, y vamos a ver que reducen la producción láctea que tienen, la productividad,
además de que aumenta el riesgo de que aparezcan otras patologías que estuvimos viendo recién, ¿sí? Si estamos hablando de que no va a haber contracción muscular adecuada, y estamos hablando de que esto aparece 2, 3, 4 días postparto, estamos en plena expulsión, ¿sí?, de loquios, de contractibilidad uterina. Si todo eso está fallando porque no hay calcio, después aparecen las metritis, aparecen las piómetras, ¿sí? No porque el puerperio no haya sucedido, sino que no va a suceder normalmente. ¿Se dan cuenta? Que no depende de que se eliminó la placenta o no se eliminó la placenta, sino de que no va a haber contractibilidad uterina suficiente debido a que está faltando el calcio, y eso va a hacer que además del hipocalcemia se desarrolle otra patología. ¿Vamos? Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos de esta patología? En general, la bibliografía describe que tiene 2 o 3 fases de aparición, ¿sí?, que se van agravando, digamos. Uno puede o no observar estas fases, o puede directamente llegar y ver que ya estamos en la última fase, o podemos llegar y ver la primera fase o la segunda fase, ¿sí? De eso también va a depender el pronóstico al tratamiento que le hagamos. Ya cuando llegamos y el animal está en la última fase de la patología, es muy difícil de revertir por más que nosotros le pongamos el calcio. No así en las primeras fases de la etapa, pero son de desarrollo agudo, como les estuve diciendo, entonces tampoco hay mucho tiempo de acción, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo agudo, fíjense que pasan entre 10, 12 horas y a veces plazos tan cortos como 2 o 3 horas desde que aparece hasta que pasa, desde que se desencadena el desbalance hasta que llegamos a la fase final de la patología. 3 horas, muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces, la primera fase es una fase que se conoce por ser de tipo excitatoria. El músculo, ¿sí?, está tratando de captar todo el calcio, el poco calcio que queda circulando, y eso estimula una excitación permanente del músculo. Esto como se ve con las hembras, que bien digo, que están alertas o hipersensibles a los estímulos, ¿sí?, como muy excitables a cualquier ruido, a cualquier acercamiento que uno tenga entre ellas, si se acerca una hacia la otra. Se puede observar una leve ataxia, aunque el animal todavía está de pie, no hay decúbito acá, ¿sí? Y vamos a observar, si prestamos atención, ciertos temblores musculares leves que están relacionados con esta excitación que les estaba diciendo. Por supuesto que el animal deja de comer en ese momento y baja la producción, ¿no? La segunda fase ya es una fase que se llama de parálisis hipoplásica. ¿Por qué? Porque ya el músculo no puede contraerse más, no hay más calcio, ¿sí? Entonces, en esta etapa el animal ya está empezando a tener una hipotermia, bajando su temperatura corporal. Se encuentra en general en decúbito esternal, o lo que se llama posición de autoexpulsar, que es con el cuello doblado. Ya les voy a mostrar unas imágenes. El cuello doblado mirando hacia uno de los flancos, ¿sí? Eso se llama de autoexpulsación, es como si él mismo se expulsara, ¿sí? Pero ya no se puede parar. Ya si uno lo estimula a que se le acerca para que intente pararse, van a ver que la vaca ya está caída y no puede parar, ¿sí? Y como está empezando la hipotermia, las extremidades, así como al tacto la piel general, va a dar sensación de, van a estar frías. ¿Vamos? Y la última fase, donde ya vemos que la flacidez es total de los miembros, el animal puede estar en decúbito lateral sobre uno de sus costados, ¿no? Ya totalmente en depresión y en un estado comatoso. La hipotermia ya es mucho más generalizada y en poquitas horas puede darse la muerte de este animal, por más que nosotros lo tratemos en esta etapa, por supuesto que uno lo intenta,
no suele tener buen resultado de este tratamiento. Sí, claro, Pilar, todo se ve afectado, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la respiratoria, todo lo que esté relacionado a la contracción. Entonces, dependiendo de la etapa, pero en general se va a ir dando que el animal empieza a tener cierta anorexia, esto es lo primero que nos puede estar llamando la atención, ¿sí? Atonía ruminal, al haber atonía, el rumen no está trabajando, entonces la cantidad de heces que va a eliminar este animal van a ser mucho menores. Inactividad muscular, esto tengan en cuenta que va a depender de la fase, si es excitatoria o si es flácida, ¿no? Va a haber una debilidad general que va a terminar llevando al animal desde el decúbito external en la posición esta de auscultación hasta el decúbito lateral en la etapa más final. Como bien marcaba Pilar, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, por lo cual el pulso va a estar mucho más débil, las mucosas van a estar secas, va a haber una hipotermia más generalizada, las pupilas también van a estar poco reactivas, y la muerte ya en ese estado ocurre al poco tiempo, en pocas horas. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticamos esta patología? Bueno, lo principal es el momento en el que ocurre, ¿sí? La anamnesis. Que ustedes sepan cuánto pasó del momento del parto, qué tipo de dieta estaba comiendo, cuánto tiempo llevaba consumiendo esa dieta, mirar ustedes el forraje y el tipo de forraje, no es lo mismo si está comiendo pastura, así le estoy dando forraje seco, estabulado, ¿sí? Entonces eso me puede orientar al diagnóstico. Los signos clínicos van a ser claves, ¿sí? La bioquímica sanguínea que dijimos que se va a caracterizar por la hipocalcemia acompañada de la hipomagnesemia. En general, cuando el calcio baja a niveles menores de 10, 8, 6 miligramos por decilitro, ya ahí la hipocalcemia es severa. Profe, ¿Sí? ¿el calcio, o sea, había una hipocalcemia y una hipofosfatemia o era hipomagnesemia, Sí, como dijo recién? hipocalcemia e hipofosfatemia. Fosfatemia, bien. Profe, ¿y los 8 miligramos por decilitro sería el calcio normal? ¿O sea, es ¿Cómo, bajo? perdón? 8 miligramos de calcio por decilitro, como No, decía es ahí, mucho ¿es más bajo? alto. No, es mucho más alto y va a depender de el momento de la lactancia en la que estés, ¿sí? O sea, el requerimiento no va a ser lo mismo si la vaca está en lactancia que si, ¿sí? Los niveles no son los mismos. O sea, no necesita tener 50 miligramos por decilitro una vaca que está en periodo del segundo tercio de gestación, por ejemplo, ¿sí? Va a depender. Por eso la normocalcemia va a depender de el momento de la vida en el que se encuentra esa hembra. No es lo mismo el primer tercio de la gestación o el segundo, que el pico de la lactancia, que el último tercio de la gestación. Estuvimos viendo, ¿sí? Y por eso no hay que generalizar, pero ya cuando pasa hacia abajo, en determinado límite, que son los 10 decilitros por miligramos por decilitro, ¿sí? 10, 8 o 10, ya ahí sí se empieza a intensificar eso, ¿estamos? La paratormona ya alrededor de los 20 miligramos por decilitro ya empieza a actuar, ¿sí? Para no llegar a esos niveles tan bajos. Pero si de alguna manera con la dieta que le estamos dando, nosotros estamos midiendo la acción de la paratormona, va a tardar más y esos niveles van a bajar mucho más hasta que la paratormona se activa, como les estoy explicando recién. ¿Vamos? No sé quién preguntó, si quedó claro. Sí, profe, gracias. De nada. Profe, disculpe. Sí. Mientras esperamos el diagnóstico, o sea, la bioquímica sanguínea, ya tenemos que ir haciendo un tratamiento, ¿verdad? Sí, vas a empezar a hacer, a ver,
Es muy raro que llegues a mandar la bioquímica sanguínea, lo podés hacer, pero la sintomatología es muy clara, ¿sí? Y entonces, en general, empezás a hacer el tratamiento antes. Ahí, en el momento, es una enfermedad que si no no podés esperar ni 2 horas para que te den el resultado. El laboratorio va a demorar mucho más que 2 horas en darte el resultado, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenés que empezar a tratar. Por eso es fundamental que ustedes aprendan a distinguir la sintomatología. Que podés ayudar y debés ayudarte para corroborar que realmente esa era la patología y no era otra. Suponte que más adelante vamos a ver la hipomagnesemia, suponte que te la confundiste, ¿sí? Son signos muy distintos, pero suponete que te la confundiste, ¿sí? O que quedó oculta atrás de una metritis o de una retención de membrana, entonces, bueno, te va a servir la bioquímica sanguínea. Bien, perfecto. ¿Vamos? Profe, Sí. hoy en día en la vaca lechera, no en la vaquillona, directamente después del parto se le pone el famoso bovical. O sea, ni siquiera se espera a ver si la vaca expresa o no síntomas clínicos. Se le hace tragar un bolo de calcio que tiene una liberación lenta a nivel de rumen y es increíble, pero la vaca no se cae. ¿Y vos qué pensás de eso? La verdad no sé, yo lo que veo es que funciona. No sé cómo actúa a nivel de rumen. Si tengo entendido que es una liberación muy lenta que va mandando poco calcio en sangre y eso es que hace que funcione el aparato de hormona y llegue calcio a todos los órganos para poder funcionar. Sí, a ver, te vamos a ayudar, te ayudo un poquito a que lo pensemos, ¿sí? Te agradezco el comentario porque es muy bueno, porque así compartimos entre todos, ¿no? Como les dije recién, si uno está dando una fuente externa de calcio, ¿sí? Sea antes o después del parto, podés estar colaborando a resolver un problema, ¿sí? O generando un problema. Va a depender de cómo esté la calcemia antes de que vos des ese bolo, ¿sí? Si la vaca no se cayó y no tuvo hipocalcemia y vos le das el bolo con calcio de liberación lenta, ¿sí? Vos le estás suministrando el calcio que necesita externamente y la paratormona no se activa, ¿tá? Si vos das cualquier fuente de ingreso de calcio, ese calcio es absorbido a nivel intestinal y la paratormona no se activa, no hay remoción ósea. Lo cual, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo, porque si el calcio que vos le estás dando no alcanza para los requerimientos que tiene, la paratormona no va a poder trabajar. ¿Está? ¿Sí? Puede que la vaca no se alcance a caer, como decís vos, y que uno lo interprete como que el bolo funciona. ¿Por qué? Porque la vaca no se cayó. Eso no te está indicando que no haya hipocalcemia. ¿Está? A lo mejor el nivel de producción de esa vaca no es tan elevado y sus requerimientos no son tan altos como para que la vaca se caiga, sino que le alcanza ese calcio y no le produce la patología. Eso no indica que esté funcionando el bolo, vuelvo a decirlo. Para que vos sepas si está funcionando o no el bolo, tendrías que estar midiendo el perfil sanguíneo de esa vaca y viendo a ver si mantiene o no la normocalcemia, ¿tá? Y si cubre esos requerimientos. Punto 1. Y punto 2, que quede claro que si la calcemia está normal, no está activada ninguna de las dos hormonas, ni la calcitonina ni la paratormona. Para que se active la paratormona tiene que haber un déficit. ¿Tá? El sistema tiene que registrar un déficit. Entonces, si vos le estás dando esa fuente externa, te lo digo porque es muy fácil seguir lo que hace fulanito o lo que se viene haciendo ya de por sí en un establecimiento cuando alguien no analizó la situación. ¿Vamos? Por eso Sí, sí. hay que agarrarlo con pinzas. Por supuesto que los bolos funcionan, por supuesto que los bolos son
buenos, si no, no tendríamos manera de tratar a estos animales, ¿sí? De alguna manera se los vamos a dar. De hecho, yo ahora en el tratamiento les voy a sugerir, ¿sí?, que sigan una terapia de mantenimiento usando bolos o sales con calcio. Pero tenés que tener cuidado porque a lo mejor te está submarcando eso. Y si en determinado momento vos exigís la producción de esa hembra, a lo mejor se te cae. ¿Estamos, Cande? Sí, sí. Sí, pasa que en un momento todas las vacas de alta producción parían y se caían, y llegó un momento que era imposible tratar todas las vacas juntas. No. Entonces se empezó a implementar, y la verdad que obviamente uno no hace la bioquímica sanguínea para ver cómo está ese calcio, pero uno ve que por lo menos no se caen, de ahí que eso sea bueno o malo. No, por supuesto, pero eso también, a ver, también tenés que revisar a ver si la involución uterina es correcta, si la duración del puerperio es más corta, si son vacas que igual se preñan bien o no, y si no se preñan bien después de las primeras inseminaciones, revisar a ver si no estás teniendo una hipocalcemia subclínica, porque vos le estás dando esos bolos de calcio, ¿sí? Entonces, me gusta tu pregunta y te lo agradezco realmente, porque es para que ustedes vean que a veces ¿sí?, hay tratamientos que también nos están jugando en contra, y yo tengo que saber que eso existe para poder después manejarlo. No hay nada que esté bien o que esté mal, ¿sí? Cada uno tiene su criterio, mientras que vos en determinados momentos puedas resolver una situación, está bárbaro, así como decís vos, ya vamos a ver que el tratamiento es muy tedioso y necesita bastante tiempo, no es que le pongo calcio y ya está, ¿sí? Necesita por lo menos una semana de mantenimiento. Entonces, si, como dice Candela, te aparecen medio rodeo con hipocalcemia, porque además pasa eso, los partos están concentrados, ¿sí? Las vacas van a ser muchas las que van a estar pariendo en este momento, están todas comiendo la misma dieta, lo mismo que hablamos con la resistencia metabólica la clase pasada, ¿sí? Están muy relacionadas al manejo y al tipo de dieta que tienen. Entonces, lo más factible es que si aparece una, aparezcan varias con esto, ¿sí? Y a veces, como dice Candela, son la mayoría, no tenés personal suficiente como para estarlo tratando. Entonces, bueno, hay que buscar la vuelta. Es mejor dar el calcio postparto, ¿sí?, con la lactancia, que darlo preparto. Eso está clarísimo, ¿sí? Preparto de ninguna manera. Después del parto, como dice Cande, se puede poner para evitar que caigan. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las demandas van a estar aumentadas de por sí, más allá de que sean altas productoras o no, ¿sí? Va a estar aumentada. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. No, a vos. Entonces, el tratamiento de urgencia, ¿sí?, es que cuando se observa esta patología, ya vamos a ver la profilaxis, que bueno, ya Cande también colaboró en adelantar algunas cosas, pero ya tenemos la sintomatología presente, los animales caídos, tenemos que hacer una administración endovenosa lenta de sales de calcio. ¿Por qué será endovenosa lenta? Y esto lo aclaro, lo digo modulando, ¿sí? Lenta, ¿por qué? ¿Por el metabolismo? ¿Qué pasará si le doy calcio rápido? Puede, la contracción del músculo, del cardíaco, músculo Sí, cardíaco. señor. Muy bien, Uriel. Puedo causar un infarto, sí, Infarto. directamente, porque contraigo intensamente el músculo cardíaco y al final la termino matando yo con mi tratamiento. ¿Ah? Entonces es lento. ¿Estamos? No hay apuro acá. Por más que haya muchas, ustedes no se apuren. ¿Estamos? La dosis recomendada por lo menos es que tenga 2 gramos de calcio cada 100 kilos de peso vivo, es aproximado, ¿sí? Pero es como para zafar de la urgencia, y siempre es mejor poner sales de calcio, como por ejemplo el borogluconato. ¿Por qué? Porque la sal de calcio hace lo mismo que lo que comentaba Cande con el bolo, ¿sí? La sal de calcio hace que el calcio Profe, se le escucha cortó mal. todo. la sangre y no que actúe rápido. Entonces, ¿cómo? Se escucha cortó mal. todo.
¿Se escucha mal? Ahora Se bien. corta. Ahí se corta. Sí, sí, se Ujú. corta. Voy a sacar un ratito la cámara y después la vuelvo a activar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Bueno, buenísimo. Entonces les decía que el borogluconato, o cualquier otra sal, el borogluconato es la más utilizada, ¿sí? Lo que hace es justamente permitir que haya una liberación lenta del calcio en la circulación y eso permite que no haya contracción intensa y que dificulte el trabajo del músculo cardíaco o otra cosa, ¿sí? En general se dan por día, ¿sí? Entre 100 y 200 gramos totales. Esto va a depender. ¿Sí? Esto es en el primer día y como les dije con la toxemia de la preñez, ¿sí? Hay que hacer por lo menos 2 administraciones en el día. Si es posible, 3. ¿Sí? No todo junto de una sola vez, sino que repartirlo en el día, por eso decía que es un tratamiento tedioso, ¿sí? Que termino con una, empiezo con la otra, termino con la otra, y tengo que volver a empezar la vuelta. ¿Vamos? Profe, la administración de esas tres veces que dice usted, ¿serían de los gramos totales? Sí, distribuidos en 3 veces, tenían estos 100, 200 gramos totales en 3 veces, ¿ah? O en 2 veces, dependiendo. Esto es solo el tratamiento de urgencia, el primer día. Después, ¿sí? Fíjense que a veces uno termina haciendo esto, la posición no es la más adecuada, hay que esperar que baje todo ese calcio que le estoy administrando, y como tiene que ser una administración lenta, también si tienen instalaciones sería lo más conveniente, ¿está? Esto es lo más frecuente que sucede. Tenemos que tratarlas en el corral donde se cayeron. Ella acá está supervisando al empleado, ¿ven? No, es broma. Está en la posición de autoocultación, ¿sí? En la fase 2. Profe, la administración de calcio, ¿es mejor hacerla, o sea, lenta pero pura? ¿O mejor hacerla, por ejemplo, en un sachet de suero? No, vamos a ver todos estos desbalances también llegan primero que administrar en esta de urgencia, Josefina, es calcio puro, ¿sí? El borogluconato de calcio, porque vos lo que necesitas es calcio antes que nada, ¿sí? Después sí te vas a dedicar a regularizarle, dijimos que hay parálisis ruminal, ¿sí? Que no hay acidosis ruminal, entonces tenemos que volver a recuperar ese equilibrio electrolítico total. Entonces sí le vas a tener que pasar una solución fisiológica o algún tipo de solución en el mantenimiento. Pero en la urgencia lo importante es que primero le demos el calcio, ¿está? Bien, profe, Porque esa es la primera deficiencia que tiene y lo que hizo que todo lo demás dejara de funcionar. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Me estoy riendo también. de los comentarios, profe. ¿Viste, Fer, que es como digo yo, que causas gracia? Sí, tampoco es necesario que estemos como el empleado ahí en las fotos, sino que por supuesto, si son muchas vacas a tratar, uno puede buscar mecanismos, ¿sí? Y usar la viveza criolla para sujetar el frasquito del calcio y dejar que baje mientras vamos tratando a otros. Después lo que se hace es una terapia. Perdón, un comentarito nada más. No lo pongo como chiste, ¿no? Sino que no entambo tanto, porque entambo con respecto a este tema que estás tratando. Es muy común, pero en rodeo de cría, que también se dan, en menos casos que en los tambos, uno se encuentra con estos casos, a veces, productores, ¿no es cierto?, que la llevan cerca donde hay un árbol, le meten una cincha, la cuelgan. Eso lo menos. U otro, ¿no es cierto?, que hacen unos pozos, ¿no es cierto?, y la meten dentro del pozo parada a la vaca.
son cosas que pasan, ¿no es cierto?, en los rodeos de cría grandes, no de primera línea, ¿no es cierto? Pero uno se lo ha visto y se lo van a ver aquellos que estén no en esta zona, sino en zonas retiradas, ¿no es cierto?, donde no hay tanta comunicación con el asesor. Era un comentario nada más que le quería hacer, porque son anécdotas que uno ha vivido cuando hacía clínica. Buenísimo, Nada más, gracias. perdón por el comentario. No, viene bárbaro, me encanta. Es más, cuando terminara ahora con la hipocalcemia te iba a preguntar si no querías hacer alguna acotación. Porque bueno, me parece más enriquecedor para los chicos. Sí, son Entran en las vacas lecheras porque acá el requerimiento de calcio en el pico de la lactancia es mucho más elevado, pero recuerden que la vaca de cría pasa lo mismo, con la desventaja de que, como dice Fernando, en los rodeos de cría no tenemos un seguimiento diario de estos animales en esta situación del posparto, de los primeros días del parto, después del parto. Entonces, a veces hay que resolverlo, los animales están adentro, ¿sí? No están en corrales, entonces depende del lugar geográfico donde esté ubicado también el sistema productivo, ¿sí? Lo importante después del tratamiento de urgencia, que es este primero Sí, que para les dije, es que hay que... quiero hacer, perdóname que te corte, pero antes que me olvide, y veo que está lloviendo otra vez, así que se me va a mojar la computadora. A Cande, por lo que recién escuchaba de los bolos, ¿no es cierto? A veces, a lo mejor es un caso particular, por lo que he podido apreciar de un tambo, pero a veces los tambos se toman tratamientos sin, como dijiste, de hacer un perfil metabólico. Por ejemplo, hay tambos que a lo mejor le dan, sin tener ningún problema, le dan bolo, ¿no es cierto?, de calcio postparto, rutinariamente. Lo toman como rutina, como le toman como rutina darle estrógenos con oxitocina después del parto para que eliminen las membranas placentarias. Entonces son cosas rutinarias que a veces uno está en contra de eso, porque hay que esperar, no hay que esperar que estén los síntomas, sino que tenemos que ver si hace falta o no hace falta darle el tratamiento. Con las hormonas es un desastre en los tambos, ¿no es cierto?, porque se manejan las hormonas a mansalva, por decirlo así. Entonces hay que ver y hay que estudiar cada uno de los casos, y bueno, es lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, como lo está diciendo Isabel, en cada uno de los casos, y no hacer algo en general. Por eso, Cande, está muy lindo el comentario que hiciste, pero a lo mejor fue un caso puntual de vacas de alta producción que tuvieron ese caso y bueno, vino bien ese tratamiento. Pero hay otros tambos que lo dan, ¿no es cierto?, como algo rutinario, en lo cual yo estoy en contra de eso, totalmente en contra. Sí, sí, profe. Ahora tengo una duda. Si yo veo la vaca caída y le pongo el bolo de calcio, ¿funciona? ¿O ya no? Necesito succión venoso. Yo lo que haría, sí, ¿querés contestarle a Ale? No, yo no escuché, a ver. Yo haría, ¿no es cierto?, un tratamiento endovenoso, ¿sí? No solamente endovenoso, sino que le haría una dosis endovenosa con una dosis, ¿no es cierto?, de un gluconato de calcio, por vía subcutánea. Está, listo. Sí, bueno, porque justamente era eso, era ver muchas vacas caídas y tratamientos que son largos, falta de personal, y llega un momento que empezaba a buscar otros métodos porque si no era imposible, y aparte la vaca se te muere porque no va a comer, no come, y encima es lentísimo el tratamiento. Seguro, así es. Por eso yo te decía, ¿qué pensabas vos, Cande, de eso? Orientando un poco a esto que dice Fernando y a lo que te respondí yo antes, que hay que tener mucho cuidado con
que se viene haciendo de un año para el otro o de un tambo para el otro. Y en tu caso, a lo mejor, como es el tambo de ustedes vienen haciendo un seguimiento diario, pero a lo mejor me refería a que vos llegás a un establecimiento para empezar a asesorar y a trabajar ahí, y ya el mismo tambero te dice, no, nosotros a todas las vacas después del parto les damos bolo y le ponemos el bolo y no sé qué. Y bueno, vos ahí como profesional tenés que revisar a ver si realmente es necesario, si fue una situación circunstancial de año, porque a veces tiene que ver con el año, con las lluvias y el tipo de pastura, el rebrote que esté teniendo. Ya vamos a ver que el forraje va adquiriendo cantidad de minerales distintos en cada estadio de floración. Nosotros como veterinarios no vemos tan en detalle esas cosas, pero es importante que lo conozcamos, ¿sí? Entonces, en producción de pasturas y eso vemos un poco, no sé ahora, pero por lo menos en mi época, y bueno, y después, si nos metemos a trabajar, si empezamos a trabajar en producción, siempre tomamos algún curso que tiene que ver justamente con manejo de forraje, con algo más agronómico, ¿sí? Justamente para reforzar esa carencia que por ahí tenemos, o lo que se usa mucho más hoy, el trabajo multidisciplinario entre agrónomos, veterinarios y diferentes profesionales que justamente enriquece esto. Entonces, ¿es necesario darle el boro si a lo mejor la pastura que le vas a dar tiene alto contenido de calcio? A lo mejor no, ¿viste? Pero bueno, ya por rutina le siguen dando cosas como para prevenir. Y como dice Fernando, hay que tener criterio. A veces sí, a veces no. A veces te resulta, lo tenés que tener claro, no importa que lo sigas aplicando. Tenés que tener claro que a lo mejor te está ocultando otra patología ahí detrás, ¿sí? El hecho de que vos le des el calcio. Y vamos a ver que a veces el calcio, la absorción aumentada de calcio, también interviene perjudicialmente con otros macrominerales y microminerales. Yo les dije, calcio y potasio, por ejemplo, cuando uno sube, el otro baja, el otro sube, el otro baja, ¿sí? Entonces, si vos tenés altas concentraciones de calcio, vas a tener bajas de potasio. El potasio también se necesita para la contracción muscular, para la contracción cardíaca y para un montón de otras cosas que tienen, funciones que tienen con el músculo esquelético también. Entonces, lo mismo el fósforo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, esto lleva un equilibrio que hay que controlarlo. No digo ni que esté bien, nada está perfectamente bien o perfectamente mal. Todo es válido. Si sirve para ese sistema, es válido. Pero no quiere decir que sirvió para ese establecimiento y va a servir para todos. ¿Está claro? ¿Sí? Buenísimo. Además de esta administración de emergencia, ¿sí? Recuerden que hay que hacer una terapia de mantenimiento. O sea, primero con la administración endovenosa lenta de estas sales de calcio, lo que hacemos es tratar de normalizar la calcemia, ¿sí? Pero recuerden que la paratormona tarda entre 7 y 10 días, ¿sí? Entonces, por lo menos tengo que hacer una terapia de mantenimiento. Cuando yo le deje el calcio va a volver a bajar y la patología va a volver a presentarse. Entonces, yo debo hacer una terapia de mantenimiento, ¿sí? Que a lo mejor no es tan rigurosa en cantidad. Acá sí puedo hacer la administración del bolo, si quieren, si es que hace falta seguirlas más días, ¿sí? O la misma terapia de usar endovenosa lenta, o ya se puede hacer la administración también subcutánea, o responde mucho mejor el calcio a lo endovenoso, ¿sí? Pero a veces es más difícil, porque hay que canalizar, ver que no se salga de la vía, ¿sí? En cambio el intramuscular y la subcutánea son vías mucho más fáciles para que las haga el empleado y no las tenga que hacer el profesional, ¿sí? Pero ¿Profe? bueno, estas son cuestiones que tienen que ir viendo, ya voy a que tienen que ir viendo ustedes. Lo importante es que en esta terapia de mantenimiento al menos le sigan dando 100 gramos totales por día. ¿Vamos? Por lo menos 5 días. Sí, Uriel. ¿Con las mismas drogas? Sí, O sea, con el sí, lo mejor es el borogluconato de calcio. borobicarbonato. ¿Sí? Bien. O cualquier otra sal de calcio, ¿no? El calcio puro. ¿Ah? Todas las sales con los minerales hacen un efecto de liberación lenta en la circulación y eso es bueno, porque te mantiene
la vida media de ese calcio en circulación durante más tiempo, ¿sí? Y el calcio puede ir actuando en los diferentes tejidos. Hay que tener en cuenta que también en el tratamiento, y como decía Fernando, hay que hacer un manejo adecuado de la vaca en decúbito. No es bueno que la vaca esté muchos días echada, ¿sí? Ya sea en decúbito external o en decúbito lateral. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que termine la parálisis ruminal, no haga una buena digestión, no normalice su tránsito intestinal y entonces no va a absorber calcio tampoco por el intestino y por la dieta, no va a comer, va a seguir con anorexia. Entonces yo tengo que favorecer que la vaca se pare de nuevo. ¿Vamos? En general, cuando uno le hace esta primera inyección endovenosa de calcio, ¿sí? Suelen pararse, pero a veces demoran 1 o 2 días dependiendo de la cantidad de déficit que tuvo de calcio. ¿Tá? Que se pueden usar hamacas, se puede hacer, como dice el profesor Fernando, hacer un pozo donde la vaca quede parada y no echada sobre el piso, ¿sí? La idea es que el animal quede en 4 patas, ¿sí? Todavía no se para por sí mismo, entonces lo ayudo con algún sistema, ¿sí? Estos son arneses que se usan y se cuelgan a cierta altura, de manera que el animal quede parado. Se cortó. Sí, se le traba. ¿A mí? Sí. Sí. Sí, Bueno, se ve voy a interrumpido. puede ser mi conexión, chicos, hoy, que me parece que está medio floja, porque soy yo la que escucha. Pero bueno, voy a intentar hablar más lento y así, No, es la tormenta. sí puede ser. Profe, la Bueno, como hipocalcemia. prevención, para avanzar un poquito, vamos a utilizar estos productos que favorezcan la movilización del calcio, ¿sí? O sea, bajos niveles de calcio para que el aparato hormona pueda trabajar, sobre todo en las dietas preparto a medida que me voy acercando al parto, ¿tá? Porque es en el momento donde más calcio voy a necesitar y voy a necesitar que la paratormona esté activa. Veo caras ahí, no sé si me escuchan o no. Fer, ¿tenés abierto el micro? Si no hace interferencia. Gracias. Hay que tener cuidado con el manejo adecuado de la dieta preparto, ¿sí? Evitar sales minerales que contengan calcio, vuelvo a reiterar, incorporar a la alimentación sales aniónicas. Esto es bueno porque acidifica la sangre y al acidificar la sangre facilita la absorción del calcio a nivel del intestino y esto mejora, ¿sí?, la calcemia. Y también tenemos que tratar de optimizar el consumo de materia seca. Son rumiantes, por más que necesitemos que tengan alta producción, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el último tercio de la gestación no es capaz de comer tanto forraje porque no tiene tamaño suficiente. Entonces hay que optimizar ese y fijarse de que haya por lo menos un mínimo de forraje en forma de materia seca, para que alcance esos requerimientos que necesitamos. ¿Vamos? Profe, ¿puede volver a explicar lo de la acidificación por parte de las sales minerales aniónicas? Eso, las sales minerales acidifican la sangre, ¿sí? Producen un efecto de acidificación, por eso también hay que tener en cuenta no son buenas las dietas que incluyen bicarbonato de sodio, ¿sí?, que las alcalinizan y entonces estarían perjudicando la absorción del calcio. Dietas ácidas favorecen la absorción del calcio. ¿Vamos? Claro, o sea, acidificando el pH de la sangre se favorece la absorción de calcio. Exacto. Profe, ¿la hipocalcemia se puede dar en ovejas con cabras? Sí, a ver, se habla sí, gracias Jorge por aclarar, se puede dar en cualquier especie, ¿sí?
se presenta con más frecuencia en la vaca lechera debido a que es la que tiene más requerimientos en cuanto a la producción de leche. Pero una oveja, una cabra que tenga una mala dieta preparto, ¿sí? Y a veces se suele dar más en ovejas o en cabras, justamente porque están alimentadas a forraje externo, y el forraje depende, como les dije recién, de la cantidad de lluvia, del tipo de floración que esté. No es lo mismo el rebrote que cuando la planta ya está más crecida, ¿sí? Entonces va a depender de los niveles de calcio que tenga esta dieta. Si el forraje tiene altos niveles de calcio, va a favorecer que aparezcan estas patologías, ¿sí? Porque en el momento del parto, todas las hembras necesitan altos requerimientos de calcio, ¿sí? Ustedes vieron que el parto, ya se les explicó el profe en su teórico, el parto necesita una alta demanda de energía y de calcio, porque la contracción muscular de la prensa abdominal más la del tracto reproductor es fundamental para la expulsión del feto y de las placentas, ¿tá? Entonces, si no tenemos calcio para eso, después vienen los problemas de inercia uterina, ¿sí? De distocias debido a esas inercias, bueno, todas esas patologías que el profe seguramente ya se las mencionó. Bien, gracias, profe. De nada, José. Bueno, la tetania hipomagnesémica. Estamos con la hipocalcemia. Dudas seguramente van a quedar algunas cuando lean el tema y lo revean. Bueno, traten de venir a los horarios de consulta y las vamos viendo. Pero bueno, la idea un poco es darles los tips principales y las cuestiones para que ustedes vayan generando su propio criterio, ¿sí? Acá no hay palabra santa de nadie. Cada maestrito con su librito, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan un fundamento para las cosas que hagan y que no repitan cosas ni las que digo yo, ni las que dice el profe, ni las que dice otro profesional con el que ustedes empiecen a trabajar, sino que evalúen lo que se va a hacer y por qué se va a hacer, ¿sí? Y teniendo un fundamento, sabiendo fundamentar las cosas, cualquier tratamiento es bueno, ¿sí? Lo importante siempre es tener en claro el objetivo. Con respecto a la hipomagnesemia, también es una enfermedad metabólica que también afecta en su mayor proporción a las vacas lecheras, ¿sí? Pero como bien hizo la aclaración, la pregunta Josefina, lo voy a aclarar, también se presenta en pequeños rumiantes, ¿sí? Y sobre todo en aquellas especies donde, porque acá vamos a ver que la hipomagnesemia depende mucho más aún que la hipocalcemia de la dieta, de los pastos que esté consumiendo y del clima, ¿sí? Entonces, estas situaciones son fuertes desencadenantes para la hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque el depósito de magnesio en el organismo no es tan simple de manejar como en el caso del calcio, ¿sí? Acá no hay una hormona que comande el aumento o la baja del magnesio. Entonces, la ingesta de magnesio depende casi en su totalidad de lo que consume por día ese animal. ¿Vamos? Se sabe que, y justamente debido a esto que les estoy diciendo, la mayor cantidad de casos se suelen presentar a la salida del invierno, principio de la primavera. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos rebrote de pastos, o estamos teniendo los primeros rebrotes de los pastos, de las pasturas. Se da más en animales que tienen un tipo de sistema extensivo, que en nuestro país son la mayoría de las producciones, ¿sí? Justamente porque los rebrotes de las pasturas son escasos en niveles de magnesio, ¿sí? Entonces, acá es mejor, supónganse, en estas épocas, suplementar con silos, con rollos, con fardos, que son más ricos en magnesio que la pastura de rebrote. ¿Vamos? Pero va a depender del tipo de gramínea
del tipo de leguminosa, del tipo de pastura que tenga este sistema también. No tomen, son simplemente generalidades que les cuento, ¿sí? No lo lleven a todos los sistemas. Después hay que evaluar puntualmente qué pastura, qué gramínea, qué leguminosa, qué época estamos, pero en general se suele dar en estas épocas. Entonces la época de aparición de la patología también la tienen que tener en cuenta en la anamnesis para hacer el diagnóstico. ¿Vamos? Acá, por supuesto, que la bioquímica sanguínea lo que más va a haber va a ser una hipomagnesemia. Tan grave y tan aguda que si uno pudiera tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo o a lo mejor a la necropsia, puede tomar estas muestras y hacer la bioquímica sanguínea, vería que la disminución de magnesio es tan grave como la que llega al sistema nervioso central, ¿sí? Por eso, la sintomatología en este caso está más marcada hacia la hiperexcitabilidad del animal, a temblores musculares al principio, y después va a haber rigidez muscular y convulsiones. En la hipocalcemia no hay convulsiones, ¿sí? En la toxemia de la preñez, en la cetosis, suele no haber convulsiones tampoco. ¿Vamos? Entonces eso es algo que nos ayuda a distinguirlo. Como les dije, dentro de la etiopatogenia, los factores predisponentes son las pérdidas de magnesio que va a haber por la alta producción de calostro de leche, el poco aporte de magnesio en la dieta, ya sea por la pastura, ¿sí? O por el suplemento dietario que le estoy dando. Factores que interfieran en la absorción del magnesio desde el aparato digestivo, como por ejemplo la presencia de otros minerales u otros macrominerales. ¿Vamos? La presencia de lipomovilización o alta cantidad de grasas pasantes a veces, ¿sí? Que suele haber en dieta, también ayuda a que haya una interferencia en esa absorción del magnesio y entonces no se absorba todo lo que se puede, sino que se pierda más a través de las heces. Recuerden que el hecho de que las hembras van a estar en balance energético negativo en estas primeras semanas postparto, sí o sí, siempre, mientras más intenso sea ese balance energético negativo, es peor porque va a haber más movilización de grasas y esas grasas van a estar interfiriendo con la absorción del magnesio. Y tengan en cuenta esto que les dije recién cuando hablábamos de la hipocalcemia, que en este caso el magnesio, por más que actúa en la contracción del músculo esquelético, su función está sobre todo más ligada a la placa motora, y, o sea, a la transmisión entre el nervio y el músculo para que se contraiga o se relaje. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no es lo mismo, ¿sí? Si el macromineral actúa sobre la placa motora, los síntomas que vamos a ver son distintos que si actúa directamente en la contracción del músculo esquelético, como vimos recién en el calcio. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta la etiopatogenia, los cambios ambientales, las épocas de mucha lluvia o de muchos fríos intensos, el movimiento de los rodeos para pasarlos por la manga, para hacer vacunaciones, para hacer servicios, ¿sí? Fíjense que es justamente la época en que empieza la estación reproductiva, digamos, o el servicio estacionado en los bovinos, sobre todo en cría o sí, en cría. Bueno, esta cantidad de movimiento genera estrés en estos animales y el estrés dijimos que era un potente, ¿sí? Estimulador de la disminución de magnesio tisular, de la hipomagnesemia, digamos. Aumenta la excreción de magnesio, entonces va a haber menos en la sangre. Y cuando el clima estaba bien, digamos, tenemos que tener en cuenta los cambios en la composición del alimento, que también es otra clave.
cuando las plantas son ricas en magnesio o tienen poco calcio, amonios y sulfatos, ¿sí? Esto también interviene en el secuestro del magnesio, y entonces la absorción, perdón, se ve disminuida, y de esa manera disminuye el magnesio que tengo en la circulación, ¿sí? Acá también la patología se suele presentar con una fase inicial y una fase final. Ya no 3 fases como la hipocalcemia, sino 2. Una fase inicial que es de excitación de la placa motora, ¿sí? Entonces los animales están hiperexcitables, suelen tener una actitud bastante agresiva, hay como más sintomatología nerviosa, ¿sí? Rechinar de dientes, puede haber temblores musculares, cierta dificultad para caminar. Recuerden que la hipomagnesemia va acompañada de la hipocalcemia, entonces a veces se suelen confundir esas cosas. Pero acá la segunda fase presenta una parálisis espástica. ¿Saben lo que es espástico? ¿Sí? Es que se pone Rígido. duro, ¿no, profe? ¿Rígido? Sí, rígido. Espástico quiere decir que el músculo se mantiene contraído de forma permanente. Eso es algo espástico, ¿sí? Esa es la espasticidad, es cuando está contraído de manera permanente el músculo. Entonces, al estar rígido, da la sensación después de que el miembro está rígido, eso dificulta la movilidad, el caminar, el llegar a la aguada, ¿sí? A la comida. Y acá sí se presentan convulsiones tónico-clónicas severas también, ¿sí? Que en la hipocalcemia no veíamos convulsiones, no llega a convulsionar. Pero la parálisis acá es espástica y en decúbito, ¿sí? Ya lateral, y también presenta una respuesta exagerada a los estímulos externos. El otro animal era como más apático y estaba como más comatoso, ¿sí? En la hipocalcemia. Fíjense que los signos son casi diferentes. Entonces, para diagnosticar, vamos a usar los datos de la anamnesis. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con convulsión tónico-clónicas? Son las convulsiones tónico-clónicas, son justamente esas de contracción y relajación permanente. ¿Sí? Convulsiones, bien. se llaman así. Lo que pasa es que es el tipo de contracción que ejerce sobre el músculo esquelético. Profe, una pregunta. No, voy a esperar a que llegue el parte. No, decime, José. No, que por ejemplo en este caso que tenemos un cuadro, no sé cómo decirlo, como a la vista, más grave me parecería a mí, pero una vaca Clínico, convulsionando sí. a una vaca caída simplemente. Además de la administración de magnesio, no sé, supongo que le tenemos que administrar magnesio. ¿Podemos hacer un tratamiento como en el acto de los síntomas? Por ejemplo, para las convulsiones. No La sé si me convulsión, explico. ¿por qué se está dando, Josefina? O sea, claro, yo entiendo que todo se da por la falta de magnesio. Mi pregunta sería si además puedo hacer como un tratamiento del cuadro que estoy teniendo de ¿Para mi... qué? Si la causa es que falta el magnesio, vos le pones magnesio, teóricamente va a disminuir toda esa sintomatología. Si no, quiere decir que necesitas tratar o resolver otra cosa. Pero lo importante de dar un diagnóstico es justamente que uno da con la causa que hace que aparezcan todos esos síntomas. Entonces, si vos resolvés la causa, ¿sí? Teóricamente desaparecerían todos esos síntomas. Eso sucedería normalmente, ¿está? Ya vamos a ver en el tratamiento que, como vos decís, siempre hay que ir haciendo, como lo dije con el calcio, una normorregulación de la homeostasis, porque vimos que el desequilibrio le causa un mineral, pero ese desequilibrio es como un efecto dominó, después termina desequilibrando otras cosas, que es lo que vos querés decir ahora, ¿sí? Por eso, si el animal, a ver, presenta convulsiones, que puede parecer un cuadro más, con más show, por así decirlo de alguna manera,
que la hipocalcemia es tan grave como la hipocalcemia, porque la hipocalcemia, el animal se queda echado, ¿sí? Pero eso no es bueno, porque no se puede parar, porque el rumen se paraliza, porque de ahí aparece un estado comatoso, ¿sí? Entonces, este animal, el de la hipomagnesemia, por más que tenga las convulsiones y por ahí parezca un poco más de visible, por eso que querés decir vos, es más visible o parece más grave la situación, es tan grave como la otra, ¿ah? Nada más que la sintomatología es distinta, ¿tá? Y en uno hasta parece menos grave justamente porque está más deprimido el animal, ¿sí? No se dejen engañar por eso, entre comillas lo digo, el show, ¿no? Pero porque es distinto, porque es como dice Josefina, es mucho más, genera un estrés distinto llegar y verse, encontrarse con un animal con convulsiones, a llegar y encontrarse con un animal que está echado en el piso y tranquilo, ¿sí? Porque está en estado comatoso, pero es tan grave una situación como la otra, ¿sí? ¿Ah? Sí, Bien. entiendo lo que va José, y ahora más adelante en el tratamiento vamos a hacer hincapié de eso. ¿Sí? Buenísimo. Les agradezco las preguntas porque la verdad es que son todas muy buenas, ¿sí? Y justamente son preguntas que se van a hacer ustedes el día de mañana si les toca ir al campo, como les contaba el profe, y encontrarse con estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Sí? No es lo más frecuente en nuestro país, si bien hay muchos sistemas que ya están bastante controlados, sistemas productivos de excelencia, digamos, con un buen manejo, con buenos registros, no es lo que prima en nuestro país. Todavía quedan de los otros sistemas, ¿sí? Donde hay mucho para hacer, mucho para trabajar y se van a encontrar con muchas de estas situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones de manejo, básicas de manejo y básicas de manejo nutricional. Cuando digo manejo, cuando el animal yo lo estoy moviendo demasiado, y llevándolo a la manga, soltándolo, tiene que caminar, las aguadas le quedan lejos y donde está pastoreando, todo eso influye para que se gaste el magnesio y si además no lo está consumiendo la dieta, ¿sí? Estoy favoreciendo que haya una hipomagnesemia. ¿Ah? Entonces, los exámenes en el laboratorio, obviamente, pedir en la bioquímica sanguínea los niveles de magnesio, de calcio, a veces se pide todos los macrominerales por lo menos, y también se puede hacer una medición de magnesio que hay en el forraje en determinadas épocas, sobre todo en los sistemas donde la rotación de pastura es bastante parecida a lo largo de los años. Si estoy usando casi siempre las mismas pasturas y las voy rotando, puedo ir midiendo para saber, bueno, en esta época, en este suelo y en esta localización del establecimiento, mi pastura en mayo tiene altos niveles de magnesio, pero en julio tiene bajo, y ahí voy a tener que ver cómo suplemento. ¿Se entiende? Entonces, puedo ir revisando dependiendo del tipo de producción que tenga, dónde esté ubicado. No va a ser lo mismo en Santiago del Estero que acá en Córdoba o que en el sur, ¿sí? Entonces esas cuestiones las tienen que dar. Por supuesto, como decía Josefina, el tratamiento de urgencia es la administración endovenosa de sales de magnesio. Acuérdense que siempre son preferibles, ¿sí? Las sales de los minerales, porque le dan un poco más de vida media en circulación y me permite que trabaje mejor. Le tengo que dar también entre 30 y 60 gramos totales al final de ese día del tratamiento. Y después también tengo que hacer una terapia de mantenimiento de al menos 5 días. Revisar el forraje que estoy dando, ¿sí? Tengo que hacer también el manejo del animal en decúbito, porque acá el animal también va a estar en decúbito, o sea que tengo que ver la manera de pararlo o mantenerlo sostenido, por lo menos hasta que se pueda parar, se le pasen las convulsiones, ¿sí? Y pueda contraer y relajar bien sus músculos esqueléticos. Y puedo usar la administración diaria de óxido de magnesio, de sales
de bloques, perdón, quise decir, de macrominerales que suelen darse, y es muy bueno eso, porque bueno, el animal accede a esos bloques lamiendo, y con eso complementamos el consumo de la sal, de magnesio y de otras sales. Nunca viene en bloque de un mineral puro, ¿sí? Se puede hacer, pero en general vienen combinados, y son mucho mejores, ¿sí? Porque esto compensa lo que la pastura no le esté dando, o lo que la alimentación que nosotros estemos teniendo no le esté dando. Recuerden que en el caso del magnesio, sí o sí depende de lo que ingiera el animal, porque los depósitos de magnesio del organismo no son tan fáciles de sacar magnesio como en el caso del calcio, por ejemplo, o del fósforo. ¿Ah? Profe, ¿la terapia de ¿Sí? mantenimiento es igual que para la hipocalcemia en cuanto a las Sí. vías de administración? Sí, señor, exactamente. Recuerden que siempre los tratamientos de urgencia, acá con el magnesio, gracias Uriel por la pregunta, porque me estaba olvidando, acá con el magnesio también hay que hacer la administración endovenosa lenta. Recuerden que el magnesio también interviene en la contracción del músculo cardíaco, entonces no lo den rápido porque pueden causar una parálisis o un infarto, digamos, del miocardio, y terminar matando ustedes el animal. Entonces también lo endovenoso siempre es lento, ¿sí? Es la mejor vía porque es la llegada directa del mineral a la circulación, ¿sí? Pero lo tengo que hacer con mucho cuidado. Siempre chequear que realmente estén en vena. Bueno, eso ya lo habrán visto en análisis clínico, ¿no? Ah, no, todavía no lo pulsaron. Bueno, ya lo van a ver en análisis clínico cuando lo quieran. Bueno, ¿cuál es la profilaxis o cómo prevenimos esto? Como les estoy diciendo, lo principal es conocer los forrajes a los cuales va a tener acceso ese animal, sea la producción que sea, pequeños rumiantes, o de bovinos, de carne, de leche, equinos, lo que sea, cerdos, ¿sí? Suplementar la alimentación con productos que contengan magnesio. Acá lo que más se utilizan son estos bloques de minerales que les comentaba, porque es lo más fácil. Se ponen ahí en el lote donde están los animales, por ahí cerca de la aguada, si las extensiones son muy grandes, se pone cerca de la aguada, porque el animal va siempre a tomar agua, cuando va a tomar agua se encuentra con el bloque y en algún momento lo lame, ¿sí? Si no, conocer las pasturas y ver si la pastura está teniendo altos niveles y con eso le alcanza. Evitar desbalances nutricionales que alteren el metabolismo del magnesio, ¿sí? Esto que hablábamos de la interacción que tiene con los otros minerales, ya sea con el sodio, con los bicarbonatos, con los sulfatos, ¿sí? Bueno, promover que se puede consuma magnesio directamente desde la pastura, y tratar de evitar los factores estresantes, sumarlos todos, porque a veces uno, por querer hacer todo en un corto momento del año, ¿sí? ¿Qué hace? Va, desparasita, vacuna, despezuña, hace todo en la misma semana, ¿sí? Entonces estamos moviendo los animales de la entrada y sacarlo de la manga, entrar y sacarlo de la manga, entrar y sacarlo de la manga, y todo eso genera mucho estrés, más el invierno, más los climas intensos, ¿sí? Ver que haya reparos para los animales cuando hay mucho frío, muchas zonas muy ventosas. Bueno, todos esos factores que generen estrés, tratar de disminuirlos en el momento de los manejos, ¿sí? A veces no pensar tanto en nuestra comodidad, sino en disminuir los factores estresantes de los animales, y lograr un equilibrio entre lo que es cómodo para nosotros y para los animales también, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Con la cetosis vamos a ir un poquito rápido porque total, ya vimos en general la etiopatogenia, que es muy parecida a la de la toxemia de la preñez, nada más que acá la demanda de glucosa estaría dada por el periodo de producción de leche, básicamente, ¿sí? Si se acuerdan de esta figura que vimos en toxemia de la preñez,
La toxemia de la preñez estaba ubicada acá, en las últimas 3 o 4 semanas preparto, debido al crecimiento exponencial de los fetos, sobre todo en las ovejas que eran melliceras o trilliceras, ¿no? Por los altos requerimientos que tenían de la glucosa. Y eso desencadenaba la toxicidad y toda la patología, ¿no? La hipoglucemia acompañada por la hiperketonemia. En este caso, ¿sí? Ya lo dije al principio del teórico, las demandas después del parto aumentan con respecto a los requerimientos energéticos, o sea que va a necesitar más glucosa también, y a la producción de leche, que también va a necesitar más energía para producir esa leche, para que la leche sea de calidad, con todos los componentes. Y recuerden que en estas primeras semanas de parto tenemos este balance energético negativo que nos va a estar jugando en contra, por así decirlo, dependiendo de la condición corporal inicial que tenga la hembra en el momento del parto. ¿Sí? Entonces, recordando eso, la toxemia, la cetosis bovina, se presenta en general de manera subclínica en casi todos los animales, en todas las vacas lecheras sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos que sí o sí va a haber ese balance energético negativo, sí o sí va a necesitar esa remoción de lípidos de tejido de reserva, y eso va a desviar el ciclo de Krebs hacia la producción de cuerpos cetónicos. ¿Vamos? Necesita además una deficiencia metabólica, otra, y no solo la de la glucemia, como pasaba en la oveja, una deficiencia metabólica adicional para pasar a ser una cetosis clínica. Por ejemplo, si está acompañada de una hipocalcemia, ¿sí? O, por ejemplo, si tiene una alta producción de leche, ¿sí? Donde los requerimientos energéticos van a ser mucho más elevados que otro animal, y eso va a hacer que profundice ese balance energético o ese balance energético negativo, y haciendo que la presentación de esa cetosis sea clínica, un cuadro más clínico, ¿sí? El subclínico quiere decir que va a pasar medio desapercibido, ¿sí? Yo sé que el animal está en balance energético negativo y que sí o sí va a haber una hipercetonemia. Lo que hablamos con la toxemia, lo importante es que eso no se desbalancee, ¿estamos? Que eso, que sea una hipercetonemia, una hipoglucemia controlable, entre comillas. Entonces hasta ahí va a ser subclínico. Cuando eso ya el organismo no lo pueda controlar, pasa a ser un cuadro clínico de gravedad y bastante intenso, ¿sí? Perdón, sí, bueno, y por supuesto que en el caso de la producción de leche, acá la glucosa va a estar demandada sobre todo por la glándula mamaria, ¿no? Volviendo, acuérdense, al grafiquito que vimos en la toxemia de la preñez, no lo voy a volver a explicar porque ya lo vimos. Acá, ¿se acuerdan que decíamos que el hígado materno dejaba de producir, no alcanzaba a producir niveles de glucosa suficientes para la madre como para el feto, ¿sí? Entonces eso era lo que hacía que se aumentaran las demandas de glucosa para el feto. En este caso la demanda está aumentada porque necesita esa glucosa para la producción de leche, ¿sí? Porque es fosfato. Que eso está sumado a que también está disminuido el consumo, la capacidad del rumen debido a la compresión que tiene el rumen por el útero, que recién empieza a involucionar. Entonces todo esto hace que ese metabolismo de los hidratos de carbono se vea cambiado, ¿sí? Hacia un catabolismo proteico y una lipólisis para aumentar la neoglucogénesis, ¿sí?
acá se empezaban a producir demasiados ácidos grasos, ¿se acuerdan de esto, no? Demasiados ácidos grasos, estos ácidos grasos ya no podían ingresar al ciclo de Krebs porque no teníamos más oxalacetato, entonces se desviaban a la producción de cuerpos cetónicos y aumentaban los cuerpos cetónicos en circulación. ¿Sí? Y de a poquito todos los ácidos grasos que quedaban de remanente, que no venían acá a la formación de cuerpos cetónicos, se unían al glicerol en el hígado y se iban acumulando. ¿Sí? Terminamos viendo la patología de hígado graso la clase pasada. Bueno, la cetosis bovina, cuando pasa a ser un cuadro clínico, también va acompañada de hígado graso en estos animales. ¿Sí? Porque sucede exactamente lo mismo, chicos. Nada más que lo que cambia acá es que la demanda de glucosa la está haciendo la glándula mamaria. Y en el caso de la toxemia de la preñez, la demanda de glucosa la está teniendo la gestación, el último tercio de la gestación. ¿Sí? Los signos clínicos acá, de la forma subclínica, es que hay una disminución del apetito, de la producción de leche, puede empezar a haber depresión del animal y cierta inmovilidad. Las constantes, si no se las ve al animal, van a ser normales, ¿sí? Pero puede haber cierta disminución de la motilidad del rumen, y eso también dificulta la absorción de ácidos grasos volátiles, con lo cual me va a disminuir más la hipoglucemia que tengo. Puede empezar a ver cierto aliento cetónico o a oler en la orina también este olor a vinagrado, digamos, por la presencia de cuerpos cetónicos o por la... va a haber ineficiencia reproductiva, porque todo esto causa cierta toxicidad. La presencia de cuerpos cetónicos en circulación también va a llegar a la circulación del útero, ¿sí? Y el pH que va a haber en el útero no va a ser tan adecuado como si la circulación sanguínea fuera normal, ¿sí? Porque está desviado todo hacia la acidosis. Entonces, ese no va a ser un ambiente óptimo y doy servicio para que esos embriones se implanten. Entonces va a haber una repetición de celos en estos animales en forma que tienen la cetosis subclínica. Por eso se dice, bueno, esa es una de las causas por las cuales es tan difícil preñar las vacas de lecheras de alta producción en el pico de la lactancia. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas jugando en contra. Tengo esta presencia de la cetosis subclínica que me juega en contra del ambiente uterino que necesita ese embrión. Tengo un aumento del balance energético negativo, con lo cual tengo menos energía para que destine a la gestación y a la implantación de ese embrión, ¿sí? Entonces, todo juega en contra para que no se dé el reconocimiento temprano de la gestación, que se cause la luteólisis y esa hembra vuelva a repetir el celo y la tenga que volver a preñar y la tenga que volver a preñar. ¿Sí? En general, esta forma subclínica, ahí voy. Cande, no te escucho. Sí, ¿se dan vacas de cría también o no? Sí. ¿O es propio de la lechera? No, se dan más frecuentemente, se dan las vacas lecheras por justamente las demandas de glucosa que tienen, son mucho más elevadas que las demás especies. Pero recuerden que la época de lactancia con el cordero, con la cría al pie, sea cordero o sea ternero, ¿sí? Con la cría al pie, es una alta demanda de energía, ¿sí? Para esa producción de leche, porque tiene que alimentar a ese ternero o a ese cordero para que crezca, ¿sí? Entonces, se da en todas las especies. Se ve mucho más en las vacas, porque la vaca lechera la veo todos los días en el campo, ¿sí? Entonces yo puedo ver esto de si disminuyó el apetito, si disminuyó la producción de leche, ¿sí? Esto lo puedo ver día a día. En una vaca de cría esto no lo puedo hacer diariamente, ¿sí? No las estoy chequeando tanto tampoco. Y después se suele dar una forma nerviosa de aparición que es más, tiene que ver más con la sintomatología, con la forma clínica de la patología,
que no se da en todos los animales. Fíjense que la bibliografía habla de que solo se expresa en un 10% de vacas. La nerviosa era clave para el diagnóstico de la toxemia, ¿sí? Todas las ovejas tenían presentación de sintomatología, esto de la marcha en círculos, el síndrome de presión de la cabeza, la ataxia, hiperestesia, todo eso las ovejas lo tenían. Acá solo se da en algún pequeño porcentaje de las vacas, ¿sí? Esta sí, la forma nerviosa en las vacas, a pesar de que se da en alrededor de un 10%, es de presentación muy aguda, 1 a 2 horas, ¿sí? Y alrededor de entre las 3 y 6 semanas postparto, que es justamente cuando está el pico de la lactancia, ¿sí? Entonces, eso es un desencadenante muy fuerte, que está relacionado a la condición corporal que tenga esta hembra al momento del parto y al balance energético negativo, cuánta reserva tenga para compensar ese balance energético negativo. ¿Ah? Bueno, la bioquímica va a ser muy parecida a la de la toxemia. Una hipoglucemia acompañada de una hipercetonemia. Fíjense que la hipercetonemia es variable y va a depender también de cuánto lleve cursando la enfermedad en esa hembra cuando yo le haga la extracción de sangre, ¿sí? El diagnóstico entonces lo voy a hacer por la anamnesis, por la sintomatología clínica que se observa en este animal. También me puedo encontrar en esta fase aguda, ¿sí? Con animales que se mueren por cetosis bovina clínica, ¿sí? Entonces puedo hacer la necropsia, y en la necropsia voy a observar una hipermegalia, ¿sí? Del hígado, acompañada de hígado graso, ¿sí? de las glándulas adrenales aumentadas de tamaño, la grasa mucho más amarillenta. Bueno, va a haber varios hallazgos a la necropsia que me van a ir indicando que estamos ante una esclerosis. El tratamiento es muy parecido, como decir el mismo, ¿sí? De la toxemia a la previa. Suministramos glucosa o preferentemente los precursores, como dijimos, el propilenglicol es lo mejor. Primero endovenoso, al menos 3 aplicaciones durante el día de emergencia, y después al menos 2 a 5 o 7 días de mantenimiento. Sí. El olor a vinagre, ¿sí? O a acético se siente ya en la misma, cuando uno se acerca al animal, ¿sí? Por la orina, a veces la misma micción, cuando está en decúbito, queda ahí acumulada, como les contaba, en el piso, y eso hace que cuando uno se acerque ya sienta el olor a vinagrado, que hay el profetano. Acá también recuerden que necesitamos, acá más que en las otras patologías, necesitamos colocar o administrar soluciones rehidratantes concentradas para manejar la acidosis metabólica, que te preguntaba José al principio. También vamos a usar vitamina B12 para favorecer, estimular el apetito y eliminar los triglicéridos del hígado, como hacíamos en la obesidad. El tratamiento es muy. Para prevenir, al menos 4 semanas antes del parto, debemos comenzar a dar una suplementación energética adecuada, no que le haga ganar condición corporal a la vaca, porque no queremos que llegue gorda al parto. Recuerden que eso no es bueno para que no haya dictosia, para que pueda parir normalmente, ¿sí? Sino para que tenga nutrientes en circulación suficientes para manejarse, ¿sí? Entonces, una suplementación energética. Por eso en general se hacen dietas preparto específicas para la vaca lechera,
para las vacas de cría, para las ovejas, ¿sí? Dependiendo de la especie con la que esté trabajando, manejo distintos tipos de dietas preparadas. Teniendo en cuenta esto, que simplemente quiero suministrar energéticamente porque el pasto que está comiendo ya no es suficiente, porque el volumen del rumen ya disminuyó mucho, ¿sí? Entonces no está consumiendo lo mismo. Ya terminamos el teórico, chicos. Manejo adecuado de la dieta, entonces, y tener en cuenta el tema de la proteína bruta en la ración, porque la proteína, si yo le doy alta cantidad de proteína degradable en rumen, y el rumen ya está en acidosis, ¿sí? Esto es de nutrición, pero por ahí se los aclaro, si el rumen ya está en acidosis, esta alta absorción de proteína que se degrada por la bacteria microbiana, se absorbe ese amonio a la circulación y eso también me acidifica mucho más el pH de la sangre de lo que ya está por la acidosis metabólica. ¿Sí? La alta degradación de proteína en el rumen hace que cambie el pH ruminal. Ese pH ruminal, al cambiar, ¿sí? Se absorben esos ácidos grasos volátiles de circulación del rumen hacia la circulación y también me termina acidificando la sangre, la circulación. ¿Sí? Al acidificarme todo el organismo, por eso tengo que chequear que la proteína, el nivel de proteína bruta total en las dietas postparto. ¿Estamos? Bueno, eso es más o menos lo mismo que le decía. Por ahí lo que ayuda es la proteína bypass, aquella que no es degradable en el rumen, sino que se absorbe directamente en el intestino, y entonces la absorción es mucho más lenta y me ayuda en el balance del equilibrio sanguíneo, para que no se acidifique tanto la sangre. ¿Vamos? Simplemente para terminar y haciéndola rápida, tengan en cuenta esto que les dije al principio: los desbalances metabólicos no ocurren de un día para el otro, vienen sucediendo debido al manejo, a la nutrición, a la condición corporal que tenga esta hembra, a la especie con la que estoy trabajando y dentro de la especie a la raza con la que estoy trabajando, ¿sí? Al tipo de suelo que tenga, al tipo de pastura que dé, al tipo de clima que haya en esa zona. Todo eso, ¿sí? Todo esto, vivimos en reproducción, que es parte externa, ¿sí? Ambiente y todo eso me va a ir de a poquito socavando el piso del metabolismo. Y es ahí cuando empiezan a aparecer todas estas desbalances metabólicos, ¿sí? Bibliografía de esta, hay 2 libros que son muy lindos y que por ahí les conviene ya empezar a registrarlos, porque después en patologías de rumiantes y de porcinos y de los demás también les va a servir mucho, que son el Bladen Rhadostitis, no sé si lo conocen, si se los han nombrado. Y después hay un artículo lindo que yo les subí a Evelia, que es este de cetosis en rebaños lecheros, donde pueden leer un poco mejor esto que vimos de la cetosis subclínica y clínica. Y lo que les quede en dudas, ¿sí? Lo vemos en la consulta. Les pido disculpas de habernos pasado 5 minutitos, pero ustedes son muy preguntones. No, me encanta eso. La culpa la tuvo el profe por los comentarios extras que hizo en mi teórico y ahí nos atrasamos. Está lloviendo. No, es broma. Pero bueno, les agradezco otra vez lo de prender las cámaras, estar tan pendientes y la participación, sobre todo en las clases, con sus preguntas, que hacen mucho más ameno todo para todos, ¿sí? Porque bueno, estoy segura que las preguntas que hacen a algunos sirven para todos los demás también, ¿sí? Así que bueno, los espero el lunes en la consulta. Les vamos a estar subiendo el link tanto en el Classroom como en el Instagram, para que, bueno, vayan sacándose la consulta y después el miércoles con el profe.
Miren que el viernes que viene, ¿sí? Viene el parcial, y por lo que me estuvieron comentando ustedes, tienen otro antes. Así